la unión cívico-militar, la presencia de dirigentes, de los trabajadores y las trabajadoras, campesinos, con nuestros militares. La unión que la concebimos precisamente como la unión de ese pueblo uniformado con el pueblo civil, que lamentablemente en una época histórica de nuestra patria, bueno, fue separada. Uno enviado a los cuarteles con su preparación y en muchos casos utilizado para frenar las luchas precisamente de los pueblos y en particular de los trabajadores, y otro, un movimiento limitado a la discusión de contrataciones colectivas para regular lo que podía ser los niveles de explotación. Eso fue parte de una historia que afortunadamente la estamos cambiando. En estos instantes, la unión cívico-militar, que tuvo el significado mucho más importante, más significativo, ese día 13 de abril, cuando la fuerza del pueblo junto con los militares nos unimos para rescatar la democracia, la Constitución y rescatar a nuestro presidente. Creo que fue la esencia fundamental de esa unión cívico-militar. Dentro de eso, también hemos concebido como un elemento clave en la organización de los trabajadores, cómo prepararlos, cómo formarlos, cómo avanzar en uno de los elementos que desde mi punto de vista evitar, la defensa de la patria, la unión de los patriotas y las patriotas para defender esta patria contra cualquier agresión. Y de ahí es que surge, a raíz de una propuesta que hace el comandante presidente, la necesidad de la creación de las milicias. En este caso, la milicia obrera que tiene su propio componente desde el punto de vista de lo que es la propia organización de los trabajadores, con su libertad de funcionamiento, pero con un objetivo claro: defender nuestras empresas en condiciones de conflicto bélico que se puedan presentar, garantizar los niveles productivos bajo cualquier circunstancia, acompañar a nuestros soldados y a nuestras soldadas en la defensa de la patria, en esa consolidación de lo que es la unión cívico-militar. Ana, con lo de Milán. Y digo eso para referirme fundamentalmente a veces a la concepción que podemos tener de lo que debe ser el papel de los trabajadores y las trabajadoras en el movimiento sindical. Un largo debate histórico, nacional e internacionalmente, de lo que conciben la organización de los trabajadores única y exclusivamente para luchar por los beneficios desde este punto de vista económico, la concesión de un contrato colectivo, la lucha por el aumento de sueldo, el ticket de alimentación, limitándolo simple y llanamente a seguir siendo ese sector explotado y que ponga un poco más caro la explotación. O sea, que el valor de la esclavitud de los trabajadores y las trabajadoras tenga un precio un poco más caro. El trabajo como una mercancía, bueno, que tiene un precio, un salario y unas condiciones que regularmente, a través de los movimientos organizados, el sindicato, debate, discute para ver cuál caro es esa mercancía que es el trabajo. Y lo que concebimos a los trabajadores y las trabajadoras como una fuerza vital para el desarrollo de un país, para el desarrollo y avance de la nación, de que el esfuerzo fundamental que hacen los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera, sirva para garantizar los bienes de consumo para todos los venezolanos y todas las venezolanas, que junto a todo el pueblo ese elemento de trabajo, bueno, signifique la prosperidad, el avance, la industrialización de nuestra patria. Son dos concepciones, por supuesto, diferentes. Ahora, dentro de esas concesiones, yo soy uno de los convencidos que hemos dado un salto bien importante, que si bien es cierto, en muchos casos ha habido niveles de atomización del movimiento sindical y que no se refiere única y exclusivamente a la cantidad de centrales que puedan existir, yo soy un convencido que en estos instantes es donde se ha logrado mayor nivel de unidad de la clase obrera y de los trabajadores, pero sobre todo, insisto, en la concesión del papel que deberíamos desarrollar.
En el marco de eso no tenemos ninguna duda. No nos podemos limitar a las luchas reivindicativas de un contrato colectivo, que hay que mantenerlo, que hay que seguirlo desarrollando, la defensa de nuestros derechos de los trabajadores y sus familiares, sino ampliar esa concesión. ¿Cuál es el papel de los trabajadores en la consolidación de un país? ¿Podemos realmente avanzar en un proceso de industrialización y ese sueño que nos planteaba el comandante presidente Chávez, en convertir a Venezuela en una pequeña gran potencia? ¿Cuál es el papel de los trabajadores con nuestras industrias? ¿O es que el país podía seguir siendo un país que simplemente sirviera para otorgarle a las grandes naciones, a los Estados Unidos en particular, nuestra materia prima, para que ellos los procesaran y después nos lo vendieran a los precios que nos venden? ¿O es que los trabajadores debemos asumir incluso la dirección desde el punto de vista política de la conducción de la economía, de la prosperidad de la patria? Ese es el debate que invitamos a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras e incluso a nuestras Fuerzas Armadas a debatir, a discutir. Para nosotros el papel de los trabajadores es mucho más importante que un contrato colectivo para las luchas reivindicativas. Por eso lo concebimos como el elemento desde el punto de vista político que pueda realmente influir en el proceso de industrialización y de diversificación de nuestra economía. Una economía que fue concebida, insisto, para otorgar materias primas a las grandes potencias, que dependemos única y exclusivamente del factor petróleo como una concesión que se tiene también de lo que era nuestra economía, una economía rentista, sin la utilización de nuestros grandes recursos naturales que tenemos, pero también la utilización de los grandes recursos humanos que tenemos para seguir avanzando en la construcción de una patria mucho más grande, mucho más próspera, de lograr con nuestro esfuerzo y la unión en América Latina la vinculación de las clases trabajadoras para lograr que esta región deje de ser el patio trasero y quien suministra los beneficios naturales a las grandes potencias. Ese es el reto que tenemos. Y bajo esa concesión fue que el presidente Chávez concibió el avance de este país hacia un proceso social mucho más avanzado, el socialismo. Es que los trabajadores y las trabajadoras, desde el punto de vista organizativo, nos íbamos a limitar, insisto, a las pequeñas luchas por el beneficio particular de los trabajadores y las trabajadoras y sus familiares. ¿O es que nos teníamos que poner a la altura para debatir, discutir, concebir cuál debe ser nuestro país? ¿Cuál debe ser, desde el punto de vista económico, donde debemos avanzar? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para convertir la nación venezolana en una nación mucho más próspera que no depende única y exclusivamente del petróleo? Ese es el reto que en estos instantes tiene la clase obrera. Ese es el reto que tiene el movimiento sindical. Y dentro de eso, ¿cómo hacer para nosotros, en cualquier circunstancia, poner a funcionar cada una de nuestras fábricas, cada una de nuestras industrias? Desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la preparación, desde el punto de vista de asumir los grandes retos que en estos instantes tenemos. De tal manera que sí hay dos concesiones del mundo, dos concesiones donde aplica, entre otras cosas, ese trabajador que se levanta bien temprano, que tiene un salario, que son explotados y que su único papel en la vida es producir para que otro se enriquezca. Esa ha sido la concesión capitalista del mundo, y otros que pensamos que el trabajador, las trabajadoras es un ser próspero, un ser humano con capacidad para aportar los grandes elementos desde el punto de vista de desarrollo del país. Que no creemos simple y llanamente que aquellos que aportan, en muchos casos los propios recursos que producen los trabajadores y las trabajadoras, en el caso petrolero, la renta petrolera, que se han convertido simple y llanamente en elementos parasitarios para la importación, sean lo que definan en definitiva la política económica, las políticas sociales y las políticas desde el punto de vista
social de esta sociedad.